Bienvenidos. Cápsulas de teología. Aquí encontrarás entrevistas y diálogos con nuestros invitados especiales. También tenemos segmentos como el entrevistazo, el manuscritazo, el libro reaccionazo, el musicalazo, el arqueologiazo y muchos más. Y por supuesto café. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Bienvenidos a Cápsulas de Teología. El entrevistazo. No te pierdas nuestros segmentos especiales. No te olvides de dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales. Y lo que no puede faltar en un entrevistazo: café. Hola amigos y audiencia de Cápsulas de Teología en YouTube, ¿cómo están? Saludos, bendiciones, sean todos bienvenidos a Cápsulas de Teología una vez más, su casa digital, como siempre decimos, su casa de Biblia. Hay que leer la Biblia, por muchos libros que recomendemos, a leer la palabra de Dios. Su casa de teología, ahora sí, su casa de libros. Vean qué libro tenemos hoy. Pero allí lo enfocamos, el origen oculto del calvinismo, una defensa bíblica e histórica de la fe que fue una vez dada a los santos por el pastor Alexander Ortega. Realmente nos estamos convirtiendo en buenos amigos. Cuando tengo una duda teológica, alguna pregunta, le consulto y él siempre a disposición. Si no lo recuerdan, ya le tuvimos por vez primera aquí en Cápsula de Teología con el libro La Trinidad. ¿Recuerdan esa entrevista? Son salvos los unicitarios. Aquí está el libro, La Trinidad y sus dos enemigos históricos, el arianismo y el sabelianismo. Busquen la entrevista, la dejamos en la descripción de este entrevistazo, dejamos los enlaces de compra en Amazon, en tapa blanda, como lo tenemos aquí, y en digital. Y bueno, prepárense, pónganse cómodos. Hago una observación antes de darle entrada al pastor. El calvinismo, los 5 puntos del TULIP, ya eso lo va a explicar el pastor, obviamente es muy amplio. Pero vean, abajo en la publicidad, no hemos engañado a nadie, no es publicidad engañosa. La T es la expresión en inglés, sería para nuestro español depravación total. He acordado con el pastor hacer una entrega por cada letra del TULIP, posiblemente una entrega mensual. Entonces, hoy nos concentramos en la depravación total. Así que den like, compartan, con respeto en el chat, por supuesto. Si van a disentir, háganlo con elegancia, con categoría. Las preguntas, recuerden, formato pregunta, 2 puntos, su pregunta en un solo comentario. Cuiden las mayúsculas solamente inicial al principio de la oración, o el nombre de la ciudad, el nombre de Dios, el nombre del autor, en fin, de una persona. Y si son tan amables, no la repitan, no la vuelvan a colocar. Yo necesito concentrarme en la entrevista y en el chat. Ok, pues entonces, desde Colombia, por segunda vez, en Cápsulas de Teología, el pastor Alexander Pereira. Pastor Pereira, bienvenido nuevamente. ¿Cómo está? Jairo, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar con usted. Gracias por darme ese privilegio, puesto como lo mencioné la vez pasada, usted aquí trae grandes académicos. Me gusta este canal, lo consulto no siempre, pero de vez en cuando me gusta ver videos de esas entrevistas muy buenas. Veo que los traductores algunas veces luchan
les toca un poquito durito por el acento de algunos. Por ejemplo, Ali Bonner, ella es británica y el acento es un poquito complicado. Pero la verdad, muy bueno porque usted maneja una forma muy parcial, maneja los dos extremos, los dos puntos, en este caso el calvinismo, arminianismo, etcétera, y sin entrar en fanatismos, en centrar la pelea por un solo lado. No, tenemos derecho nosotros a aportar nuestras ideas, los demás también tienen derecho a aportar sus ideas sin ser ofensivos, por supuesto, y respetamos las posiciones de los demás y cada quien pues defiende su posición. En este caso pues yo voy a defender mi posición. Gracias, Pastor Ortega. Excelente, un libro de más de 200 páginas, muchas notas de referencia a pie de página. Me encanta el trabajo histórico, académico, de investigación, reflexivo, bíblico, teológico, apologético. Es impresionante en un libro de 200 páginas, año 2020. No viene del inglés recocido por allá, es acá con alguien de la tierra, en nuestro castellano. Así que El origen oculto del calvinismo, el libro lo encuentran en Amazon. No sé si en Colombia estará en alguna otra librería, pero no, solamente en Amazon. Perfecto, dejamos los enlaces tanto para Kindle como para digital. Bueno, Pastor Pereira, y recordarles, hermanos, Pastor Alexander Ortega Pereira, su canal de YouTube, allí prédicas. Si tiene otro material que yo no haya apuntado, me lo coloca por el chat privado. No, ahí está bien. Tengo la fanpage de Facebook. Sí, ya lo vamos a poner también. Ya lo vamos a poner por aquí. Sí, ahí pues yo transmito mis mensajes ahí como pastor, ¿no? Soy pastor de la iglesia aquí en Bucaramanga y estamos ocupados y centrados en esa labor pastoral, tanto en la parte evangelística, ganando almas, como también la visitación, etcétera. Entonces, por eso casi no me queda tiempo en ocuparme mucho en la apología. Sin embargo, sacamos tiempo para la defensa de la fe y eso lo estamos haciendo hoy con la ayuda del Señor. Amén, excelente. Bueno, pues recuerden, hermano, El origen oculto del calvinismo, una defensa bíblica histórica muy importante de la fe que fue una vez dada a los santos. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Está listo, doctor? Pastor. No, pastor. Bueno, hermano, pero es un gozo tenerle, porque sé que usted es estudioso, domina el inglés y eso también le da una gran ventaja. Hermanos del chat, den su saludo, digan por favor dónde están, si tienen el libro, qué opinan del libro, aún a favor o en contra, pero con respeto, por favor, con ética. Un comentario que no sea con respeto no lo voy a sacar, lo voy a eliminar. Pues nada, vamos a entrar en materia, porque el padre de la criatura, el pastor, aquí está, y vamos a preguntarle, hermano, lo primero, ¿qué nos presenta? Luego vamos a entrar en la depravación total, la audiencia, pero ¿qué nos presenta en el libro El origen oculto del calvinismo? Bueno, el libro es un libro compuesto de más de 200 páginas con muchas referencias bibliográficas, fuentes primarias. Simplemente es una investigación. Tiene 6 capítulos especiales, son 6 capítulos donde 5 de ellos trato sobre cada letra del acrónimo del TULIP, y por último hablo sobre el Dios y el Evangelio del calvinismo, unas conclusiones personales. Y sobre todo este libro analiza las raíces de la doctrina del calvinismo. Esas doctrinas, aunque las doctrinas del calvinismo no solamente son del TULIP, ellos también manejan otras teologías, como es lo que es la soberanía de Dios, los decretos, etcétera. Pero me enfoco en esas doctrinas del calvinismo, y obviamente lo hacemos a través de la palabra de Dios y a través de la teología histórica, y usando fuentes primarias y secundarias, por supuesto, escritores cristianos en los primeros siglos, parte de la Edad Media, parte de la moderna, herramientas teológicas como la hermenéutica, exégesis, y tratamos con la teología histórica, sobre todo esa rama apropiada para entender el origen, el desarrollo de las doctrinas cristianas, ortodoxas, por supuesto, bajo el contexto geográfico, cronológico, cultural, histórico. Y utilizo mucho, sobre todo, los padres apostólicos y apologistas de la Iglesia del Oriente, sobre todo del Occidente, para que nos dé a conocer qué creían ellos en aquel entonces, y hacemos relación con respecto a las doctrinas del calvinismo.
Algunos que son defensores del calvinismo dicen que no podemos confiar en los escritos de los padres apologistas, pues porque ellos apelaron a la filosofía, apelaron al error. Y sí, algunas de esas creencias de ellos fueron analizadas y llamadas herejías, como por ejemplo Orígenes de Alejandría, que creyó en el universalismo. Y hoy vamos a hablar sobre el traducianismo de Tertuliano. Pero aunque esos escritos no son canónicos, sí son históricos. Y nadie puede negar que estos registros históricos contienen evidencias externas del contenido bíblico y de las enseñanzas esenciales del cristianismo apostólico. Por eso el principal fundamento de este libro es los padres apostólicos, padres apologistas, y con eso comparamos el contenido de las doctrinas del calvinismo, si se creía en la iglesia primitiva y en la iglesia apostólica, y allí vamos a encontrar qué era lo que ellos creían y qué es lo que el calvinismo cree y las otras corrientes teológicas que llaman también como arminianismo creen. Entonces, de eso se trata el libro principalmente. Excelente. Allí están, hermanos, el contenido del libro, las páginas y bueno, el precio pueden ver que es muy económico, tanto en físico como en digital. Vale la pena. Reporten cómo está el sonido, por favor, hermanos de la audiencia. Creo que el pastor, y lo digo con respeto, se está escuchando, pero lo tiene un poco alto y es posible que me haga feedback. ¿Le bajo volumen? Sí. Sí, es posible, es posible. Sí. Está bien que lo monitoree, pero creo que debe bajarle un poquito, por favor. No, perdón, creo que es abajo. ¿Le pueden bajar el volumen abajo, por favor? Ok. Gracias. Pida, es abajo, mi esposa en el démele una disculpa a su familia. No. Sí. Ahí estamos, Muy bien. ahí estamos. Gracias, hermano, por apoyar. El hermano lo ha compartido en las redes. Gracias, que eso siempre nos ayuda. En un rato espere que no le han bajado volumen. Sigue, okay. Sigue. Ok, puede bueno, ya, que yo voy a... Ya, volumen, ya leo. Ok, perfecto. Muy bien, gracias, pastor. Pues vamos ahora a definir, porque obviamente que si el hermano está hablando del calvinismo es porque conoce el calvinismo, pero antes de entrar a la depravación total, yo me atreví y él aceptó de preguntarle, la vamos a sacar allí en pantalla. Entonces, pastor, para luego entrar oficialmente en la materia, ¿qué es el calvinismo, pastor? Bueno, dentro del cristianismo existen diferentes sistemas teológicos. Cuando hablo de sistemas teológicos, hablo de organización de doctrinas que explican las diferentes doctrinas del cristianismo en el área de antropología, en el área de la soteriología, en el área de la neumatología, eclesiología, escatología, etcétera. Sí, todas estas áreas son de contenido teológico. Algunos no me entenderán. Antropología, el estudio de la naturaleza del hombre. Eclesiología, el estudio de la iglesia. Neumatología, el estudio del Espíritu Santo, etcétera. Soteriología, el estudio de la salvación. Pero el calvinismo es un sistema teológico del cristianismo ortodoxo, pertenece a la ortodoxia, que obviamente reclama ser histórico y bíblico. Ellos tienen un núcleo doctrinal que es el acrónimo en inglés TULIP, que la primera letra, la T, corresponde a la Total Depravity, que es depravación total. Y pues esta es la que vamos a tratar hoy. Esta enseña que todos los seres humanos nacen condenados y con una naturaleza pecaminosa debido al pecado de Adán, e inhabilitada, por supuesto, eso lo hablamos más adelante. La U significa unconditional election, que significa la elección incondicional y predestinación. Enseña que Dios en la eternidad pasada escogió un grupo de personas y las predestinó para ser salvos, siempre salvos, y a otros los reprobó, los dejó en su miseria de condenación. La L pertenece al Limited Atonement, que significa la expiación limitada. Enseña que Cristo no murió por todo el mundo, sino solamente exclusivamente por los elegidos. La I corresponde a Irresistible Grace, que significa la gracia irresistible. Enseña que en la aplicación de la salvación hay dos llamados. Uno general,
y que es resistible para los reprobados, y otro llamado efectivo. Y ese llamado efectivo es irresistible para el escogido, el elegido, y el elegido nace de nuevo sin creer en Cristo. Esos son los puntos que en nuestras diferencias, sin creer en Cristo, nace de nuevo para luego recibir el don de la fe, el don del arrepentimiento, creer y arrepentirse. Primero nace de nuevo y luego recibe el don de la fe y el arrepentimiento, y sí puede creer en Cristo, arrepentirse, y luego es justificado. Es de acuerdo al ordus solutus del calvinismo, que primero es la regeneración, luego viene la justificación. La P, finalmente la P pertenece a la expresión Perseverance of the Saints, que significa la perseverancia de los santos. Enseña que la evidencia de haber sido elegido en esa elección pasada, eterna, en la eternidad pasada, es que esa persona, ese individuo, va a perseverar hasta el fin porque ha nacido de nuevo y por ello nunca va a perder su salvación. Entonces, esos son los 5 puntos esenciales del calvinismo que pues vamos a analizar con ayuda de Dios cada mes. Hoy vamos a tratar la depravación total, total depravity, con ayuda de Dios. Gracias, pastor. Ya hay preguntas por allí. Espérenos un poquito si son tan amables. Hermano, quiero aclarar algo. En nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, no hay enlace de PayPal. No pedimos dinero, no pedimos ofrenda. Cuando alguien lo hace por allí es voluntariamente, se agradece pues para comprar libros, pagar cosas del canal, pero son bienvenidos. Aquí no tenemos membresía de pago, nada. Si hay alguna ayuda por allí, compramos libros y también hacemos sorteos de libros cada mes. Es bueno que sepan eso. Sean todos bienvenidos en ese particular. Lo digo porque ya nos dejaron una pequeña ofrenda por allí. Sí, no, bienvenidos. Entonces es posible que me ponga de acuerdo con el pastor Ortega y se la hagamos llegar a los pastores de Colombia, de las zonas rurales, que siempre leo sobre ellos, sobre su trabajo. Así que gracias a todos, de verdad. Gracias, pastor Ortega. Pues nada, entonces continuamos. Gracias a todos. Den like, por favor, compartan, pongan esto en sus redes sociales y a disfrutar. Vamos a empezar entonces con la pregunta obligada, pastor. En el calvinismo, ya usted se adelantó un poquito, pero ahora a profundidad. ¿Qué es la depravación total? Pastor, su tiempo. Bueno, la depravación total, de acuerdo a las diferentes teologías sistemáticas, tiene su propia definición. Sí, o sea, por ejemplo, yo tengo aquí la teología sistemática de Wayne Grudem. Ese fue mi texto cuando estudié teología. También está Berkhoff, también está Hodge, hay muchas clásicas y también modernas. Y todas tienen su definición, pero todas apuntan al pecado de Adán, por supuesto. Todas dicen que toda la humanidad está afectada por el pecado original de Adán, y ese pecado corrompió completamente la naturaleza humana, y por eso el ser humano no puede por sí mismo escoger a Dios o hacer algún bien espiritual para salvación. Eso no significa que cada persona sea tan malvada como podría ser. Aquí es donde Wayne Grudem se aísla un poquito del término depravación total. Y yo lo apoyo en ese aspecto porque el hombre pecador no está totalmente depravado. Porque totalmente depravado es como dice el proverbio, que cuando un hombre es reprendido varias veces y no asiente, entonces para él ya no hay medicina, está totalmente depravado. Y sabemos que en harmatología, que es el estudio del pecado, los seres humanos adquieren el pecado y se van corrompiendo y van añadiendo más pecado. Eso lo puedo analizar más adelante, al punto que se deprava y llega a un punto donde ya no hay vuelta atrás. Por ejemplo, en Mateo 12, el Señor, y en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, el Señor dijo, su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, una persona llega a deteriorarse tanto que su postrer estado, en este caso en Mateo 12, porque un espíritu trae a 7 espíritus peores y entra en esa persona, y en Segunda de Pedro 2, porque la persona, después de haber conocido el camino de la verdad, vuelve atrás del santo mandamiento
y le pasa lo del proverbio del perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a su vómito, y sí, al cieno, a revolcarse, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, la depravación total, en ese aspecto, muchos autores calvinistas están de acuerdo en que la definición total de depravación no es muy bien leída y entendida, pero sí se puede decir de que el pecado afectó todos los aspectos del ser humano: mente, voluntad, emociones, cuerpo y alma. Por eso el hombre no puede iniciar el camino a la salvación por sí mismo, necesita que Dios actúe primero. Sí, en eso yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que el ser humano está muerto espiritualmente, que no puede salvarse sin la gracia de Dios. Estamos de acuerdo en ese aspecto. Yo sé que el pecado afecta todas las áreas del ser humano: emociones, parte afectiva, parte física, todo lo afecta. Lo que no estoy de acuerdo con el calvinismo es en qué momento el ser humano es afectado por el pecado. Los calvinistas dicen que es en el momento de la concepción. ¿Por qué? Porque cuando es concebido el niño, ahí inmediatamente le es imputado el pecado original de Adán. Y obviamente eso no lo predicaron los padres apostólicos ni los padres apologistas. Ahí es donde yo difiero. ¿Cómo es que se transmite el pecado original de Adán a sus descendientes? ¿Por qué? Porque aún en el calvinismo, y estamos como concluyendo, iniciando, el calvinismo tiene 3 teorías importantes: la teoría federal, la orgánica, y está la semi-imputación. Entonces ellos dicen de que Dios, tan pronto el bebé es concebido, Dios legalmente, esa es la teoría federal, le imputa el pecado al bebé. Eso se llama un enfoque jurídico, la imputación legal. Pero hay otra que es por participación seminal, o sea que hay una presencia biológica en Adán. Eso es un enfoque ontológico. Me refiero que cuando se une el óvulo con el semen, entonces se hereda ese bebé, esa criatura trae biológicamente la herencia del pecado y la naturaleza caída de Adán. Y está la combinada, que está la naturaleza que se hereda, y está la imputación legal. Entonces, aquí es donde yo difiero, porque a partir de cuándo es que somos afectados por el pecado de Adán y por quién, si por su propio pecado o por el de otro. Entonces, ahí es donde yo centro mi primer capítulo del libro El origen oculto del calvinismo, porque yo estoy de acuerdo con el calvinismo y porque es bíblico. O sea, el ser humano cuando está en pecado está muerto en sus delitos y pecados. El ser humano cuando está en pecado es esclavo del pecado. Eso lo dice la Escritura en Juan capítulo 8. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Y no solamente del pecado, del reino de las tinieblas, de Satanás. En Hechos capítulo 26, Pablo le dice a Agripa que lo envía a los gentiles para que abran los ojos de ellos y para que se conviertan de la potestad del diablo a la potestad de Dios. Es decir, una persona en pecado está bajo la potestad del diablo, está en el reino de las tinieblas. Eso es bíblico, yo lo acepto, la Biblia lo dice, y eso es una gran verdad, y por consiguiente somos enemigos de Dios. Eso lo dice en el libro de Romanos 5:10, cuando éramos enemigos. Lo dice Romanos capítulo 8, que dice, creo que el verso 7, que los designios de la carne son enemistad para con Dios. En fin, eso lo aceptamos. Eso lo aceptamos. Una persona en pecado es enemiga, está muerta espiritualmente, está caída, está esclava. Lo que no aceptamos es a partir de cuándo. ¿Cuándo? Yo lo digo, y mi doctrina, y me aferro a la doctrina de los padres apostólicos, que es en el momento de responsabilidad moral del ser humano, que la Biblia lo enseña, y eso lo hablaremos más adelante. Pero el calvinismo enseña que es en el momento de la concepción, porque todos los niños nacen condenados con el pecado de Adán, con la naturaleza caída, depravada, y nacen también con una inhabilidad total, que no pueden buscar de Dios. Bueno, yo digo que la persona sí se deprava, yo digo que la persona sí se inhabilita porque no puede buscar solo de Dios.
y tiene su corazón es inclinado al mal, pero no es a partir de la concepción. Ahí es donde difiero y por eso yo demuestro con fuentes primarias cómo los padres apostólicos, cómo los padres apologistas creían que los niños nacían inocentes. Y en el libro yo hago un paneo cuándo es que se inicia la herencia de la naturaleza supuestamente caída y del pecado, y cuándo se escribe por primera vez esa palabra originatum peccatum, que es en latín el pecado original, que la escribió por supuesto Agustín de Hipona en el comentario de Romanos capítulo 7, en el año 397 después de Cristo. Antes ese concepto no existía en la cristiandad, en la ortodoxia cristiana, ni en el siglo I, ni en el siglo II, ni en el siglo III. Fue hasta el siglo IV cuando Agustín de Hipona dijo del pecado original que se hereda desde Adán. Entonces ahí es donde diferimos nosotros. No sé si me entendió. Gracias, hermano. Para los que están preguntando, ahí está el Facebook del pastor y también el canal de YouTube. Lo estoy colocando para que conozcan del trabajo, conozcan del material, se suscriban, den like. Ok, este feedback es interesante. El hermano no cobra, ni me pide honorarios, ni ofrenda, ni nada por estar acá. Pero qué más que ir a su espacio y tomar aquello que sea de bendición, edificación. Si hay alguna diferencia, algo que con respeto, que hay mucha pelea en las redes sociales, hay Sí. mucha guerra, hay mucha guerra. Vamos, como la gente madura y educada y espiritual. Pastor, adelante, perdón. Por eso es que yo no entro en debates. A mí me desafían y me gritan ¡cobarde! Esas provocaciones son de plaza, son de inconversos. La escritura dice en 2 Timoteo que el siervo de Dios no es contencioso. La palabra de Dios no es para contender. Podemos presentar defensas con todo el respeto. Ahora, hermano Jairo, entonces, ahí es donde yo me separo del calvinismo, porque sí, el pecado afecta y es grave. Como el responsable del pecado en la tierra ante Dios es Adán. Eso lo dice Romanos 5 del 12 al 21. Ahí muestra esa visión. Pero la diferencia que nosotros tenemos y que nunca se predicó ni en el primero ni en el segundo siglo es la propagación del pecado. Sí, la Biblia dice en Romanos 5:12 que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado también entró la muerte. Los calvinistas interpretan la muerte, pero muerte física. Yo la interpreto como la muerte eterna de acuerdo al contexto. Eso lo vamos a hablar más adelante, que es la condenación, porque la condenación vino por un hombre, dice, por la desobediencia de un hombre, ahí en ese mismo contexto. Y la muerte pasó a todos los hombres. Ese verbo pasar en inglés dice, death spread to all men. Dice que la muerte se esparció a todos los hombres. Y ahí es donde entra el dilema o la causa del debate de los siglos. Por cuanto todos pecaron, que es responsabilidad individual, o como lo dice el calvinismo, todos pecaron en Adán. Y ahí es donde empezamos nosotros a disentir tanto en la traducción como en la interpretación. Entonces, para que los hermanos entiendan, los que están escuchándonos por primera vez, debemos entender de que sí, el pecado afecta, y como la visión calvinista lo dice y lo dice las escrituras, mata espiritualmente. Efesios 2:1 dice, y él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí no dice el pecado de Adán, sino en vuestros. Y el debate aquí es cómo es que se transmite, porque el calvinismo enseña de que todos estábamos en Adán por ser representación federal, por ser representación biológica, en el caso de la teoría seminal, y todos pecamos en Adán, y por eso todos heredamos la culpa, el pecado de Adán, y heredamos la naturaleza caída, y heredamos la inhabilidad total, que no podemos acercarnos, no podemos hacer ningún bien en torno a la salvación. Para ello es importante analizar, yo en el libro escribo, por ejemplo, el origen del alma. ¿Qué enseñaron los padres apostólicos y los apologistas
del origen del alma. Hubo 3 teorías: creacionismo, que era lo que creían los padres apostólicos. Cito a Justino Mártir, donde habla de que las almas son creadas por Dios en el vientre de la madre. Luego cito el preexistencialismo, que lo predicó Orígenes. Orígenes apeló a la teoría platónica y a los gnósticos, donde dice que las almas existían antes de venir a la tierra. Y por supuesto, Orígenes fue uno de los primeros que empezó a darle una interpretación alegórica al libro de Génesis. Y él explica que el Edén estaba en el cielo y Adán fue expulsado del cielo juntamente con todas las almas que estaban en él. Ahí es donde empieza. Y la tercera teoría del origen de las almas es el traducianismo. El traducianismo es predicado y enseñado por Tertuliano en los años 200. Y esa teoría dice de que todos los seres humanos estaban en Adán, y todos, cuando Adán peca, todos pecamos en Adán. Yo hago una citación de Tertuliano. Tertuliano dependió de la filosofía estoica para esa visión materialista o física del alma como base fundamental de la teoría de él. Él dice en el Tratado sobre el Alma, el capítulo 5, dice: hago un llamado a los estoicos para que me ayuden. El alma es una sustancia corpórea que comparte el dolor del cuerpo por heridas y llagas. El cuerpo también sufre con el alma con ansiedad, con angustia y dolor. Y en el capítulo 15 de ese mismo Tratado sobre el Alma, Tertuliano dice que el alma de un ser humano puede ser comparada con el comienzo de un brote de un árbol que ha sido derivado desde Adán. Y esta alma se ha propagado entre sus descendientes a través de las mujeres a quienes se les ha confiado la transmisión. Entonces, ahí es donde se empieza a enseñar de que él pone la plataforma para que otros autores, padres latinos, enseñen de que sí es cierto. Todas las almas existían en el cuerpo de Adán, y cuando Adán peca, pues todos los seres humanos, porque fue un solo ser humano el que Dios creó del barro, y allí estaban todos los seres humanos, y a partir de ahí fue donde se diseminó toda la población mundial. Pero disentimos porque es cierto, la parte biológica sí estaba en Adán, pero la parte espiritual del ser humano no estaba en Adán. Porque nosotros creemos que cada alma es un individuo único que Dios crea en el vientre de la madre. Y hay mucho texto que lo corrobora. La Biblia enseña de que Dios crea el alma en el momento de la concepción, en el libro de Zacarías capítulo 12:1, que Dios es el que extiende los cielos y forma la tierra, el que forma el espíritu dentro del hombre. En el libro de los Salmos 139 también, en el libro de Job capítulo 10 habla de que Dios me formó en el vientre de mi madre. Es decir, las almas son creadas por Dios y son creadas rectas, puras, santas, sin ninguna imputación. Porque si atribuimos, y ya me estoy adelantando, que Dios es el que imputa legalmente el pecado a un alma recién concebida o la hereda por la parte biológica, y que Dios es el que se encarga de la vida, entonces nosotros no seríamos criaturas rebeldes, sino más bien víctimas de un creador. Y por supuesto, Dios no hace eso. Gracias, pastor. Recordarles a la audiencia que en esta ocasión solamente estaremos hablando en español de la depravación total depravity, ¿no? Perdone mi Total inglés. depravity. Total depravity. Tengo que pasar por Hechos 2 para que mejore mi inglés. No. Esto es importante para las preguntas que piensan hacer. Recuerden, nos centramos en ese punto y quiero destacar algunas cositas muy breves, hermano. Es importante porque vamos a hacer, Dios mediante, 4 entregas más por las siguientes letras del Tuli. Si pueden hacerse del libro, sería interesante. Por ejemplo, me consta porque él me dijo y me comunicó en su momento que le dijera al pastor desde Australia, Luis Jovel, saludos Jairo, y su invitado Alex, él lo compró y lo compró delante mío, que estábamos ahí, ¿no? Hablando. Entonces, él lo compró. Y por aquí hay otro hermano que también está diciendo, con esa explicación breve, compro el libro para estudiarlo. Adelante, Fernando, cómprenlo, evalúenlo,
conversamos en la siguiente entrega con el pastor, así que de eso se trata. El pastor se va adelantando, con lo cual seguramente pase alguna pregunta y de las que le envié. Dígame, pastor, dígame. Sí, es importante, o sea, lo que yo les estoy explicando a la audiencia, la razón por la que yo me distancio del calvinismo, sobre todo de la doctrina de la primera letra, total depravity, que heredamos de Adán una naturaleza caída, que heredamos de Adán su pecado, su culpabilidad, es por ese motivo. Y porque hay historia de dónde fue que se inicia todo eso, de dónde Agustín, cómo se fue concibiendo y desarrollando esta teología que Agustín luego la popularizó y peleó contra aquel que la contrarrestó, que fue Pelagio, que más adelante hablamos sobre ese conflicto pelagiano. Pero quisiera mencionar cuál fue la primera persona que empezó a introducir el pecado y la culpabilidad heredada por primera vez en la iglesia latina. No fue Agustín de Hipona, fue Cipriano de Cartago, que fue discípulo de Tertuliano entre el año 200 y 258 después de Cristo. Él dice, aunque él dice que los niños recién nacidos, no porque los niños recién nacidos hayan cometido algún pecado personal, sino que han heredado el pecado y la muerte del padre Adán. Cipriano de Cartago, en la carta 58, capítulo 5, dice: este bebé recién nacido no ha pecado, excepto que habiendo nacido físicamente según Adán, ha contraído el contagio de la muerte antigua en su nacimiento. Así más fácilmente se aproxima a la recepción del perdón de los pecados, porque los pecados perdonados no son suyos, sino los de otro. Y obviamente esto es contrario a la escritura, porque la Biblia dice que en el libro de Ezequiel, capítulo 18, 20, dice: el hijo no llevará el pecado del padre. Eso dice Ezequiel 18, 20. Además, Romanos 14, 12 dice: cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No podemos dar cuenta por el pecado de otro. Otro de los escritores latinos que influenció en el pensamiento de Agustín de Hipona para él inventar la doctrina del pecado original fue Ambrosio. De hecho, fue su padre espiritual, porque Agustín de Hipona, los que hemos estudiado la biografía de Agustín de Hipona, sabemos que Agustín de Hipona era un abogado. Se convirtió al evangelio. Él tenía un hijo antes de meterse a obispo y hacer el voto de celibato. Ya para ese entonces la Iglesia Católica Romana estaba en desarrollo. Recordemos que la Iglesia Católica toma fuerzas a partir del edicto de Milán en el año 311, 13, no recuerdo, cuando Constantino proclamó un estado laico libre de culto para todos. Y en el año 325 vino el concilio de Nicea, donde se organizaron las iglesias orientales y las occidentales latinas para la controversia arriana, y allí fue donde se definió lo que ya por años se habló con respecto a la doctrina del Hijo de Dios y la Trinidad. Pero la Iglesia Católica fue tomando fuerza, se fue instituyendo lo que es el magisterio, se fue instituyendo lo que es la jerarquía, en este caso los papas. Para la época de Agustín de Hipona, en su conversión, ya habían papas, ya estaban ejerciendo los papas y ya ellos eran célibes, ya no se prohibía, aunque el celibato se introdujo en uno de los concilios, pero eso más adelante. Sin embargo, eso fue un proceso gradual. ¿Por qué yo menciono todo esto? Porque esta doctrina del pecado original es 100% católica romana. 100% católica romana, que usted la puede encontrar en los catecismos romanos, tanto antiguos, clásicos, como modernos. Ahí usted la encuentra, la doctrina del pecado original, y pues, por supuesto. Ahora, Ambrosio, que es el obispo de Milán entre el año 339 y 397, que fue ese tiempo de su existencia, fue el que bautizó a Agustín de Hipona, además fue su maestro, le añadió a que las almas heredaban
los pecados de sus ancestros. Ya no es solamente el de Adán, sino hubo pecados hereditarios. Ambrosio escribió en la carta a los Misterios, capítulo 31 al 32, dice así: nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio lavó los pies de sus discípulos. Cuando llegó Simón Pedro, dijo: nunca me lavarán los pies. Él no percibió el misterio. Pedro estaba limpio, pero debía lavarse los pies, pues él tenía el pecado por la sucesión del primer hombre, hablando de Adán, cuando la serpiente lo derrocó y lo persuadió a pecar. Por tanto, sus pies fueron lavados para que los pecados hereditarios puedan ser quitados, porque nuestros propios pecados son redimidos a través del bautismo. Sí, entonces notemos cómo el pensamiento del pecado original va tomando, se está cuajando, se está materializando, para llegar al punto donde Agustín de Hipona afirma totalmente de que los niños nacen totalmente depravados, que nacen culpables y merecedores del infierno. Inclusive él habla de que hay niños condenados al infierno, pero que el bautismo de la Iglesia Católica de los infantes le puede quitar ese pecado original. Excelente. Wow. Tengo que destacar. Adelante, pastor, adelante. No, tranquilo, siga hablando, siga hablando. No, usted es el experto. Diga, lo demás yo lo coloco luego. Diga, pastor, no se preocupe. Sí, ahí es donde tenemos que analizar esos libros de los padres apologistas. Y obviamente que esta creencia es una creencia nueva, porque yo demuestro en el libro, a través de citaciones primarias, de que el pecado no se heredaba, que los bebés nacían inocentes. Y de hecho, los padres apostólicos, los padres apologistas compararon del segundo siglo, por supuesto, Ireneo, Justino Mártir, Clemente de Alejandría, compararon a los nacidos de nuevo como niños inocentes, sin pecado. Hago esas citaciones en el libro. Entonces, el punto central, el cual yo me estoy enfocando, y no estoy negando que el pecado no afecte, porque el calvinista, para defender su teoría de la total depravación, le cita a usted Génesis 6:5, donde el Señor mira que él piensa que la intención del corazón del hombre siempre es hacia el mal, y cita muchos textos, inclusive Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre, etc. Y ellos hablan de que el ser humano es malo, y pues obviamente el Señor Jesucristo lo dijo. Y eso es verdad. Mateo 7:11, el Señor dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿sí? Cuanto más vuestro Padre Celestial no dará las cosas buenas. Y hizo que son sus discípulos. Obviamente no son malos moralmente, sino malos corruptiblemente, físicamente, porque ya habían sido redimidos, habían sido adoptados por el Padre. Pero no hay ninguno bueno, eso es cierto, no hay ninguno bueno en la tierra. Jesús mismo lo afirmó al hombre rico: no hay ni uno bueno, solo Dios es bueno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas en la deidad. Pero lo que sí me distancio del calvinismo, de la depravación total, es en qué momento es que nosotros somos afectados por el pecado. ¿En qué momento? El calvinismo dice que en el momento que pecó Adán, todo mundo es depravado, todo el mundo está inhabilitado. Y eso no lo predicaron los padres apostólicos ni los padres apologistas. Eso se empezó a predicar en la iglesia latina, no la oriental. La oriental era de habla griega, el griego koiné. La occidental era la iglesia de habla latina. Allí es donde entra Tertuliano, Cipriano de Cartago, Ambrosio, el intérprete, uno de los primeros intérpretes del libro de Romanos, que es Ambrosio Aster, que de allí Agustín toma el texto de Romanos 5:12 de Ambrosio Aster, porque Ambrosio Aster le hace una interpretación al libro de Romanos, y el texto de Romanos 5:12 lo traduce mal de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina no dice por cuanto todos pecaron, sino en quien todos pecaron. No traduce bien la expresión efijó del griego, y dice en quien todos pecaron. Entonces, debido a esa mala interpretación, Ambrosio Aster interpretó, yo coloco la citación en mi libro. Agustín de Hipona también asume y dice: mire que todos estábamos en Cristo.
Y allí es donde se empieza el debate en la defensa de la nueva postura de Agustín de Hipona, porque ya es sabido de que después del incendio de Roma en el año 410, Pelagio, juntamente con el Papa de aquel entonces, tiene que evacuar la ciudad y viajan al norte del África. Ya ese era territorio del obispo católico romano Agustín de Hipona, y Pelagio se encuentra de que Agustín de Hipona está predicando esas doctrinas y él enseña lo contrario, y empieza el debate. Donde llevan a juicio a Pelagio en el año 415, 2 juicios, uno en Jerusalén, otro en Lida, que es cerca de Jerusalén, y el otro en Italia, que él sale absuelto, pero por presión de Pelagio, de Agustín de Hipona, que él ya tenía prácticamente a todos los obispos discipulados con su nueva doctrina que no fue predicada en el Oriente por los padres de Capadocia, allá en Turquía, donde estaban esas iglesias del Oriente. Los tenía todos adoctrinados en la región del norte, y se reunieron en el año 418, creo, si estoy equivocado, porque son muchas fechas las que tengo en la cabeza. Estoy sujeto a equivocación, así es que si algún calvinista no sabe nada, es un ignorante, tranquilo, todo el mundo se equivoca y todos nos podemos equivocar. Pero en el año 418, Pelagio reúne Agustín de Hipona reúne cerca de 200 obispos católicos romanos, que eran todos agustinianos, todos habían sido adoctrinados por la doctrina de Agustín de Hipona, y condenan a Pelagio. Presionan al Papa Zósimo, que tuvo su pontificado en el año 417 y 418, y el Papa Zósimo excomulga y expulsa de la iglesia a Pelagio. Eso es sabido, pero es obvio de que hubo una mala interpretación, porque Pelagio no estaba enseñando nada nuevo, estaba enseñando lo que creían los padres apostólicos, padres apologistas, los padres del Oriente, y él lo que hizo fue hacer defensa. Y obviamente hoy en día el que no es calvinista es acusado vilmente como pelagiano. Y como lo decía la doctora Ali Bonner, eso es un arma de ataque. ¿Por qué? Porque hubo un concilio agustiniano, porque el concilio no presentó una defensa, donde hubo una tribuna. Ese es un juicio injusto. Eso es como el juicio cuando agarran a un dictador y toda la tribuna, los jueces y todo el mundo está en contra del acusado. No, un juicio verdadero es donde el tribunal, los jueces, los fiscales son imparciales, analizan la evidencia y al final, con base en los hechos, ejecutan una sentencia. Eso está en la rama del derecho. Pero a Pelagio no se le respetaron el derecho, fue juzgado, y por eso muchos autores apelan a las 4 cartas que escribió Pelagio, no apelan a los escritos de Agustín de Hipona, pero Agustín de Hipona citó mucho a Pelagio, pero eso, basarse uno en lo que opina Agustín de Hipona de Pelagio, eso es como consultar qué es el capitalismo en los libros de Karl Marx, sabiendo que Karl Marx está en contra del capitalismo. Entonces, es lo mismo. Entonces, hay una mala versión de lo que es el pelagianismo. Entonces, cualquier persona que no compagina con el agustinianismo o el calvinismo, se nos acusa de pelagianos. Pero no, porque nosotros aceptamos que estamos muertos en delitos y pecados, necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la iniciativa de Dios. Nosotros, nadie nos dice que somos salvos por obra, a menos de que el calvinismo tuerza la escritura y diga que la fe, creer, es una obra humana, cosa que Romanos 4 dice que no lo es, porque Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia y no fue por ninguna obra, dice Romanos 4, etcétera. Entonces, le hice un paneo para que la gente compre el libro y tenga toda la información de lo que hay en el libro con respecto a la doctrina de la depravación total y todas las demás doctrinas del calvinismo. Sí, hermano, excelente.
solamente en la depravación total, bueno, quitando la parte de la introducción, de la dedicatoria, contenido, comienza en la página 3, el pecado original en la historia, solamente la depravación total abarca 40 páginas. No podemos tocar todo en una sola entrevista. Y lo otro, hay algunas cositas que ya el pastor ha dicho. Vean que le tenían las preguntas preparadas por aquí. Vean, la iglesia primitiva y los padres de la iglesia creyeron en la depravación total y el pecado original. Ya lo respondió el pastor. No sé si se dio cuenta o no, pero ya lo respondió. Voy a ir ahorita a las preguntas de la audiencia. Pero podemos ir a esa okay, lo que pasa, pastor, es que tiene varias en la audiencia que siempre me gusta sacar, pero bueno, si usted la quiere hacer en 2 o 3 minutos... simplemente esa está buena. La iglesia primitiva y los padres de la iglesia creyeron en la depravación total y el pecado original. No. No. Por ejemplo, Bernabé, Justino Mártir, Ireneo, Tasiano creían en el libre albedrío del hombre, creían que la condenación venía a causa de la responsabilidad individual por el pecado, creían que los bebés nacían sin pecado. En el año 150 al 215, Clemente de Alejandría no creía que los niños nacían con el pecado original. Metodio, obispo de Olimpo, entre el año 260 y 311 rechazó la interpretación alegórica. Cirilo de Jerusalén enseñó que los niños estaban sin pecado al nacer. Sí, nacían con un sesgo heredado hacia el pecado, pero no una imputación del pecado. Los padres de Capadocia, Basilo el Grande, Gregorio Nacianceno, Gregorio de Niza, con la escuela de Antioquía, todos negaban y predicaron en contra de que habíamos heredado el pecado de Adán, más bien predicaron sobre la responsabilidad individual y nunca enseñaron que el pecado y la culpa de Adán son heredados. Con eso le resumí. Gracias, pastor. Ustedes saben que me gusta sacar preguntas de la audiencia. Voy allá. Tenía otra por acá y quiero mostrarla porque fueron las preguntas originales que le envié al pastor y él me puede decir, ¿ya la tocamos o quiero solo añadir esto? ¿Hemos tocado algo ya de esto, pastor? Sí, ya la hemos hablado. Exacto. Precisamente esa es ¿cómo es? La columna vertebral de la doctrina del pecado, de la doctrina de la depravación total. Correcto. El pecado original, que es donde se hereda por parte de Adán y bueno, eso ya está explicado. Sí, pastor, ¿qué es la teoría de la identidad seminal? Bueno, en cuanto a la propagación del pecado, los pensadores, en este caso fue Agustín de Hipona, el autor de esa teoría del pecado seminal. Debemos entender que Agustín de Hipona necesitaba explicar cómo es que el pecado original se pasa de una generación a otra. Y él lo explicó diciendo de que la transferencia de esa naturaleza pecaminosa y la culpabilidad del pecado original a toda la posteridad era a través de la identidad seminal. Es decir, que cuando Adán peca, toda la raza humana estaba en sus lomos. Cuando la Biblia dice en Hebreos capítulo 7 que Abraham dio los diezmos a Melquisedec y Leví estaba en sus lomos, ellos utilizan ese texto bíblico. Cuando se refiere a lomos es la cintura y obviamente en la cintura están nuestros órganos genitales, la próstata, donde están los espermatozoides, etcétera. Entonces, cuando Adán peca, nosotros estábamos en la parte seminal. Seminal se refiere al semen, para que podamos entender. Entonces, Agustín de Hipona, en el libro La Ciudad de Dios, libro 13, capítulo 14, dice, todos estábamos en ese solo hombre, ya que todos nosotros estábamos solo hombre que cayó en el pecado a través de la mujer que fue hecha de él antes del pecado. Dice, aún no habíamos sido creados de forma individual en las formas asignadas en la cual vivimos como individuos. Lo que ya existía era la sustancia seminal desde la cual fuimos generados. Obviamente, cuando esta sustancia fue envilecida por el pecado, ningún hombre pudo haber nacido en cualquier otra condición. Entonces, a partir de ahí es que se enseña la identidad seminal. Y muchos teólogos clásicos
y modernos sostienen esa teoría de que es por la parte biológica. Y mire, aquí es el error. El error es que es una mala interpretación. Pablo utiliza alegorías, utiliza un lenguaje metafórico para el pecado. Por ejemplo, en Romanos 5:12 lo personifica, dice, el pecado entró al mundo por Adán. Y luego en Romanos 6 dice que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Lo presenta como un rey. Primero lo personifica como una persona, luego como un rey en Romanos 6, y en Romanos 7 lo presenta como un asesino. El pecado entró y me mató, dice en Romanos 7. Entonces, esas expresiones alegóricas, ahí sí las interpretan literalmente. Es decir, de que el pecado es una sustancia. ¿En dónde está presente? Entonces, el obispo católico romano Agustín de Hipona lo interpretó en la parte del semen y así se distribuyó. Es algo contrario a la escritura, porque en Hechos capítulo 17, cuando Pablo se dirige a los filósofos atenienses, él les dice, y de una sola sangre ha hecho el linaje de todos los hombres, no dice de un solo semen. No sé por qué ese hombre tal vez tendría luchas internas. De hecho, las tenía porque él habló sobre un libro sobre la concupiscencia. Entonces, tal vez él se enfocó en el área seminal, ¿no? Para poder entender ese punto. Sí. Excelente, muy bien. Sí. Gracias, pastor. Voy rapidito aquí. Téngame un poquito de paciencia. ¿Fue esto lo que usted nombró al principio, doctor? Las tres divisiones de la doctrina del pecado original, ¿cuáles son? Sí, son tres. Veamos la teoría realista, que esa es la parte biológica precisamente, la teoría federal y la imputación inmediata. Veamos la teoría realista. Según esta teoría, en virtud de la unidad orgánica, es decir, que todos estábamos en Adán en la parte biológica, todo el género humano en almas y cuerpos existíamos en Adán en el momento de su transgresión, razón por la cual el pecado de Adán afectó a todos y todos están totalmente depravados, incapaces de hacer lo bueno. Esa es la teoría realista y ahí es donde entra, simpatiza con el traducianismo de Tertuliano y entra con la teoría de Ambrosio y de Agustín de Hipona, la teoría seminal, que heredamos el pecado por una parte biológica. Hay varios teólogos que aceptan. La otra es la teoría federal, creado por Cosesius en el siglo XVII. Esta teoría dice que Adán representaba legalmente o era la cabeza federal de la raza humana y que al pecar Dios imputa su pecado y la culpa y la condenación a todos sus descendientes. Es decir, cuando es el momento de la condenación por la teoría federal, entonces Dios, al crear el alma, le imputa el pecado. O sea, prácticamente Dios es el que le está imputando el pecado que cometió Adán por un derecho legal y dice, y en justicia, ¿sí? Porque es una de las consecuencias del primer pecado. Y la tercera teoría es la imputación mediata, que fue formulada por Placeus también en el siglo XVII, que es la condenación por depravación. Según esta teoría, todos los hombres han nacido con una naturaleza depravada y son culpables y condenados por causa de esa naturaleza heredada de Adán. Esta teoría del hombre que hereda la depravación, la inhabilidad y la naturaleza pecaminosa de Adán, pero que no es culpable por el pecado de Adán, como en la teoría federal. Y hay disensiones entre los mismos teólogos. Estas tres teorías son la explicación cómo es que el pecado de Adán se disemina a toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me preguntan, pastor, contéstame esta pregunta, y obviamente que es una pregunta capciosa para ver si yo caigo en el terreno de ellos. Me dice, o sea que nosotros no nacemos con el pecado de Adán, sino que somos culpables ante Dios, no por Adán, sino por imitación o ejemplo de Adán. Entonces, si yo digo que es porque estábamos en Adán y pecamos en Adán, estaría afirmando la teoría del pecado original de ellos. Pero si digo que es por imitación o por el mal ejemplo que nos dio Adán, entonces nos van a acusar de pelagianos, porque eso fue lo que
la acusación hacia Pelagio. Pero los padres de Capadocia, los padres apostólicos, nunca hablaron de que pecamos todos en Adán, y más bien responsabilizaron al hombre del pecado cuando cada uno peca. Entonces, para eso tendríamos que acusar de pelagiano a Ireneo, a Hermes, a Pastor Hermas, teníamos que acusar de pelagiano a Justino Mártir, a Clemente de Alejandría, a todos esos padres que dijeron que los bebés nacieron inocentes. Si ese es el caso. Excelente. Gracias, pastor. Me alegro que tiene allí al lado agua o café, porque va a 1000 y está aprovechando el tiempo. No, Gracias, este cito, lo que pasa, yo tomo el café, pero en la mañana, en la tarde ya no puedo porque sí. tengo el sistema nervioso, ¿cómo es esto? Excitado. Y nervioso. hipertensión. Sí, no, hipertensión también, entonces me cuido. Lástima que está muy lejos, porque si no, le hacemos llegar una taza cortesía del canal. Si viene por aquí, por Estados Unidos, ya la tiene. Hermano, recuerden también que el pastor Ortega estuvo por primera vez con nosotros hablando de este excelente tema, la Trinidad. Recuérdenlo, recuerden esa entrevista, son salvos los unicitarios, la Trinidad y sus dos enemigos históricos, el arrianismo y el sabelianismo. Dejamos el enlace de ese entrevistazo y ahí están los enlaces de compra en Amazon para ese libro. Vale la pena, tanto en físico, por supuesto, como en digital. Me queda una sola pregunta de la lista que le envié al pastor. No sé cómo vamos de tiempo, pastor. ¿Tiene tiempo todavía? Sí, no, yo tengo tiempo, por mí no hay problema. Bueno, me queda una sola pregunta de parte del canal y luego las demás voy con la de la audiencia. Yo sé que a ustedes les gusta preguntar, pero esta pregunta es necesaria. Creo que otros lo han hecho por allí. Algo adelantado el pastor, pero vamos a darle un poquito más de tiempo al respecto. Pastor, bíblicamente hablando, ¿cómo refuta usted la depravación total del sistema calvinista? Ha dado pinceladas, pero tiene algunos versículos, 2, 3, 4 más. Hay muchísimos. Hay muchos textos bíblicos que corroboran la inocencia de los bebés, ¿sí? La no culpabilidad del bebé. Ahora, a mí me da risa escuchar a calvinistas como Paul Washer. Hace años, hace como unos 10, 12 años atrás, cuando yo hacía apología del calvinismo, contra el calvinismo, por supuesto, Paul Washer decía que los seres humanos estamos totalmente depravados, que somos como los orcos de la serie de la película El Señor de los Anillos. Y también decía de que los bebés eran tan malos, que solamente porque tienen un tamaño pequeño y no tienen mucha fuerza, pero que si ese mismo bebé tuviera el tamaño de un ser humano, de unos 90 o 2 metros, raparían el reloj, descuartizarían, etcétera, explicando la tendencia de los bebés hacia el mal y los seres humanos hacia el mal. Pero la Biblia no menciona eso. La Biblia menciona la inocencia en que los bebés han nacido. De hecho, el texto bíblico encontramos evidencia que indica que los niños no nacen culpables, nacen inocentes. Por ejemplo, el profeta Jeremías, capítulo 19, del 4 al 5, el Señor denuncia, dice, llenaron este lugar, Tofel, al sur de Jerusalén, donde era un basurero, de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos, a holocausto al mismo Baal. Sangre de inocentes, o sea, ante Dios no eran culpables. La Biblia enseña de que los niños nacen sin pecado. En Ezequiel 18:4 dice que aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, cuando la persona peca, es que es culpable o responsable delante de Dios, no es responsable por un pecado ajeno. Usted mira en la historia bíblica cuando Coré, Datán y Abirán se rebelaron contra Moisés en el desierto, eso está en el libro de Números, y Dios empezó a traer una plaga sobre todos. ¿Qué hace Aarón y Moisés? Agarran los incensarios y oran y dicen, no es un solo hombre el que ha pecado, ¿por qué tiene que morir toda la congregación? Y cesó la mortandad y Dios castigó a Coré, a Datán y a Abirán, y de hecho los hijos de Coré no murieron, eso lo dice la Biblia, porque no pagaron sus hijos por el pecado de sus padres. Entonces podemos ver de que los pecados no se heredan.
Por otro ejemplo, el rey de Tiro en Ezequiel 28:12, que es un tipo de Satanás, del querubín grande y perfecto que fue creado. El rey de Tiro dice que tú eras el sello de la perfección en Ezequiel 28:12. Dice que fue creado sin pecado, dice en Ezequiel 28:15. Perfecto era en todos tus caminos desde el día en que fue creado. Será perfecto hasta que se halló en ti maldad. La maldad se halló cuando él peca, cuando él es responsable delante de Dios. Eso lo dice Ezequiel 28:15. Entonces, hay muchos textos bíblicos que corroboran de que el pecado no se hereda, no se transmite ni por parte biológica ni por imputación federal, sino más bien entra cuando la persona decide, porque el pecado es una decisión. Y aquí es importante analizar esa parte, porque la Escritura habla de que el pecado es una decisión. Decisión cuando la persona decide transgredir la ley de Dios. En primera Juan capítulo 3 dice que el pecado es la transgresión de la ley. Cuando se decide omitir lo bueno, Santiago 4 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y por omisión, por comisión, por omisión y por intención, todo lo que se hace fuera de la fe es pecado, dice Romanos capítulo 14. El pecado no es ninguna sustancia, no es algo espiritual como un fantasma, no, es simplemente una decisión, y eso lo enseña la Biblia. Y la persona, cuando entra en su estado como de conciencia, cuando su conciencia es abierta, porque el Señor a todos los seres humanos nos ha dado una lámpara que es la conciencia, de acuerdo a Proverbios y de acuerdo a Romanos capítulo 2, del 14 al 15, que los gentiles, que aunque no tengan la ley, ellos dentro del corazón tienen esa ley de la conciencia, acusándole o defendiéndole sus actos. Entonces, cuando la conciencia es despierta, de acuerdo al libro de Isaías capítulo 7, creo que 14 y 15, que el Señor Jesucristo comía mantequilla y miel hasta que escogiera lo bueno y desechara lo malo. El Señor fue el único que escogió lo bueno. El resto, todos los seres humanos, cuando se nos despierta la conciencia después de la niñez, es que escogemos lo malo. Y ahí es donde dice Romanos capítulo 3 que todos nos hemos desviado. A una nos hicimos inútiles. El apóstol nunca dice nacimos desviados y nacimos inútiles, sino que nos hicimos, y nos hicimos por decisión propia. Entonces, hay muchos textos. De los tales es el reino de los cielos. Mateo 18 dice, si no os volvéis como uno de estos niños, no puede entrar al reino de los cielos. Los niños son inocentes, no heredan esa naturaleza, no heredan ese pecado, esa culpabilidad. Además, la Escritura nunca dice, aunque las nuevas versiones lo han metido, pero si vamos a la crítica textual, nunca lo dice en el texto original, que esta carne es pecaminosa. Eso es heredada del gnosticismo del siglo I y II, que hablaban de que la carne era mala y por eso era imposible de que el Hijo de Dios haya venido en carne. Ahí están los docetistas y los ascetistas, etcétera. Entonces, la Biblia nunca dice, la Biblia sí dice que la carne es débil y heredamos biológicamente una carne débil. El Señor Jesucristo en el Getsemaní dijo, la carne, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Romanos capítulo 5 dice que cuando éramos débiles. Romanos capítulo 8 habla también que éramos débiles. Somos débiles por la parte biológica, por la parte emocional, en la voluntad, en las emociones, y por eso fácilmente accedemos y cedemos al pecado, pero nunca hemos heredado una naturaleza pecaminosa, porque esta carne no es pecaminosa. Esta carne, este es el templo del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 12, 1 dice que presentemos nuestros cuerpos, esta carne, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No dice que presenten esa carne pecaminosa. No, la carne, la parte biológica y física no es pecaminosa. Es el corazón, el pecaminoso, donde salen las malas intenciones, etcétera, y los pecados, de acuerdo a Mateo capítulo 15. Excelente. Textos hay, desde luego, así muchos. Que no se preocupen, muchos hay. Muy bien, vamos con la audiencia y siento, pastor, que nos estemos un poco alargando. No hay problema.
Muy bien, allí vamos entonces a sacar algunas preguntas de la audiencia. Quiero aclarar, hermano, que estamos en el punto de depravación total. El pastor, como mi invitado, él tiene la prerrogativa de decir, hermano, eso es para el punto tal, cuando estemos en ese punto, ¿ok? Él dice, no aplique, no aplica, pásame la siguiente pregunta. Él tiene toda la libertad. Yo no soy Jorge Ramos, el periodista que ya se retiró de Univisión, que acosa a todo el mundo. No, 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 no. Él tiene que sentirse cómodo. Si esa pregunta es para un siguiente programa, él me lo va a decir. Correcto, sí, si hablamos de la elección incondicional, los decretos, la predestinación, no la vamos a tocar hoy, la dejamos para la próxima. Muy bien, gracias, hermano. Gracias por la ofrenda, Verum Argumentum. Esa ofrenda vamos a hacérsela llegar allí a algún pastor hermano en Colombia. Pregunta, ¿es correcto decir que el tulip calvinista es herético? Saludos. No lleguemos a ese extremo, por favor, no lleguemos a ese extremo, porque herejía es cuando se atenta a la ortodoxia cristiana, como es la ontología de Dios o la doctrina de la salvación. El calvinismo no niega que Jesucristo muere para salvar al ser humano, que ellos dicen que es a los elegidos. Hay una diferencia, pero no podemos llegar a ese punto, a ese extremo. Sí, tenemos diferencias en ese aspecto y no podemos decir, ¿son salvos ellos? Claro que si han nacido de nuevo, han sido justificados, no los podemos llamar ni herejes ni impíos. Lo que pasa es que estas expresiones, que si es herético el tulip, surgen porque ha habido un ataque coordinado, sistematizado contra el pentecostalismo por parte de los neocalvinistas, que constantemente están haciendo videos, y yo escribí en el Facebook que estos neocalvinistas no estudian ni meditan en la palabra de Dios, sino que todos los días consultan a Yesenia Ten, a Marcos Witt, a esos apóstatas, porque ellos enseñan herejías, pero todo el pentecostalismo no somos así. Y están con un ataque sistemático a lo que creemos, a las lenguas, al arrebatamiento, lo que es la doctrina de la escatología, y están constantemente atacándonos, o sea, viven para eso. Y realmente, como yo decía, en ese pensamiento, esto lo hacen es para monetizar sus videos y ganar dinero, y lo que ellos critican resultan siendo peores. ¿Por qué? Porque no dependen de Dios. Un verdadero hombre de Dios vive por la fe y depende de Dios, y no busca subir o ascender a otra posición por encima de los cadáveres que está derribando. Eso es antiético, anticristiano. Y por esa razón, entonces, los cristianos pentecostales hacen esa pregunta: ¿es que ellos son heréticos? No, no lo son. Hay que tener paciencia con ellos. Yo a veces me he retirado y no les contesto, porque algunas veces me desafían, me dicen cobarde, no contesta. No, yo no soy cobarde. Yo tengo el conocimiento pleno, no soy tampoco un doctor y no estoy en esos rangos, pero sí tengo mis convicciones y tengo mis bases y mis argumentos, pero que no tengo tiempo para perderlo en debates. Gracias. Hermano, he dejado el Facebook, el canal de YouTube del pastor, pero por favor, pido que nadie me solicite el email o el número telefónico del pastor para un debate. No. Ustedes conocen al pastor, su estilo, yo lo respeto, tengo que cuidar a mi invitado, no lo voy a traer para exponer. Ese no es su estilo. Él ha escrito libros al respecto, aunque él humildemente dice que no es doctor, pero ha presentado trabajos aquí académicos, La Trinidad, El origen oculto del calvinismo, que por cierto, este libro yo no lo conocía y me lo recomendó un amigo pastor, profesor, y voy a conectar con la siguiente pregunta, porque me dijo este profesor, esto es en español parecido a la tesis de Ken Wilson. Me lo dijo el profesor. Aquí está, ¿recuerdan? El fundamento del calvinismo agustiniano, que tenemos una entrevista, 2 entrevistazos al doctor Ken Wilson en este canal. Salimos vivos, gracias a Dios. Y la siguiente pregunta de los ataques. La siguiente pregunta: ¿qué opina el pastor de la tesis doctoral del doctor Ken Wilson? Fantástico. Vuelvo y le digo, cuando usted estudia cronológicamente
todas las cartas, la literatura de Agustín de Hipona, inclusive antes de su conversión y después de su conversión. Él ataca, Agustín de Hipona hace defensa de la fe cristiana contra los maniqueos, pero a lo último resultó asumiendo ideas de los maniqueístas. Si usted las estudia cronológicamente como se basó el doctor Ken Wilson, usted notará que hay un cambio de postura y un cambio de doctrina, y eso lo puede hacer cualquiera. Yo no sabía de esta tesis de Ken Wilson, y sin embargo hace más de 10 años estuve estudiando la literatura de Agustín de Hipona y tomando apuntes para escribir este libro. Y cuando sale Ken Wilson con esa tesis fantástica, y yo dije, porque él dijo que había leído toda la literatura de Agustín de Hipona en un año. Yo dije, pues yo no la leí toda, pero sí leí la mayor parte y la estudié y la analicé y tomé muchos apuntes. Yo dije, corrimos el mismo camino, ahí estamos en esa misma vereda. Excelente, excelente. Gracias. Hermanos, recuerden dejarnos su like, compartir, adquirir el libro del pastor, porque vamos a seguir hablando en otras entregas, si son tan amables. Hermano, por favor, no lo busquen en PDF ilegal. Y después digan, no lo va a encontrar. Esta es una bendición de Dios. Como yo no soy calvinista, sino arminiano, el Señor proveyó, o viceversa. No, hermano, por favor, adquiéranlo, vale la pena, y con eso bendice. Mire, el trabajo editorial. Adelante. Hermano, si me van a acusar a mí de arminiano, yo no soy arminiano, porque Arminio creía en la doctrina del pecado original. Yo no creo en la doctrina del pecado original. ¿Sí? De hecho, Juan Calvino no era calvinista, ¿sí sabía usted, hermano Jairo? Correcto. Juan Calvino creía que el Señor Jesucristo murió por todos los hombres, y haremos citaciones cuando lleguemos al Limited Atonement. Entonces, hay que despojarnos del fanatismo que hay en cuanto a defender nuestra postura. Sí. Excelente. Voy allí. Hay preguntas que solamente el pastor respuesta solamente dirá sí, no, tal vez, pero hay varias, no sé si nos da tiempo. No hay problema, formúlelas, por favor. Pastor, hermano, no tiene nada que ver con la depravación total, la dejo a consideración del invitado. Saludos, pastor. ¿Fue usted calvinista en algún momento de su vida en el Evangelio? No fui calvinista. ¿Cómo llegué yo al Evangelio? Yo tenía más o menos 16 años. 16 años. Ahorita tengo 49, este año cumplo 50. Y empecé a leer la Biblia por mí mismo. Por mí mismo empecé a leer la Biblia, y después de que empiezo a leerla, le pedí al Señor, aprendí a orar, aprendí a ayunar y a pedirle a Dios que me dirigiera dónde congregarme. Llegué a una iglesia que no era doctrinalmente firme en la doctrina, era más bien evangelística. Era un hombre que fue discípulo o trabajó con el evangelista Gigi Ávila, y era una iglesia netamente evangelística. Pero estudié teología, y en esos 5 años de estudio de teología tuve que absorber el calvinismo completo, porque lo que era teología histórica, teología sistemática, antropología, todo eso lo vi desde el punto de vista calvinista. Y yo decía, pero eso no concuerda, porque la Biblia enseña esto y la Biblia enseña lo otro, y luego empiezo yo a traer la historia, y por eso tengo estas deducciones. Excelente, gracias, pastor. Esta pregunta me parece interesante. Sergio Ramírez, pastor, si no soy calvinista y asisto a una iglesia que sí es, pero mi familia ya se adaptó a la iglesia calvinista, sin embargo, yo no comparto esa enseñanza y en el fondo me crea conflicto, ¿qué me aconseja? Ahí sí, como dicen en Amós capítulo 3, andarán todos juntos si no estuvieran de acuerdo, y usted, si es varón, es la cabeza del hogar. Ahí tiene que pedirle a Dios que le dé sabiduría y que lo ayude para ubicarse, porque no se va a sentir usted cómodo en ese lugar. En su mente y en su corazón va a estar en contra de cada mensaje. No tiene sentido. Tiene que ubicarse en un lugar donde usted esté de acuerdo. Eso lo dice la Biblia. Gracias, pastor. Edgar Sala, un buen amigo e intérprete de este canal, pregunta, pastor, ¿usted conoce algún libro o artículo que ya haya interactuado con su libro para intentar refutar lo que ahí dice? No, porque mi libro no es de grandes ligas como la de Ken Wilson, la doctora Ali Bonner.
Mi libro pasa muy desapercibido, puesto que yo no tengo ningún doctorado. Sí, tengo una licenciatura en teología, pero no tengo doctorado y por lo tanto no pertenezco a esas ramas. Entonces, por eso no lo intentan refutar. Y si algunos lo han encontrado, por ejemplo, yo he visto comentarios, ese libro no me gustó, está mejor, tal. Tienen toda la razón. Hay otros mejores que yo. Simplemente pongo mis convicciones y trato de aportar al cuerpo de Cristo una posición bíblica y apostólica, ¿no? Como dice el libro de Judas, la fe que fue dada una vez a los santos. Ese fue el título de mi tesis de graduación. Perfecto, perfecto. Siervo nos pregunta, entonces, aunque la entrevista no es sobre pelagianismo, sí, creo que hace la pregunta porque el pastor lo nombró. Entonces, ¿el pelagianismo no es herejía? Gracias por la respuesta. El pelagianismo es herejía desde el punto de vista agustiniano, porque realmente fue la sentencia ya en el norte del África, en Cartago, donde se reunieron esos 200 obispos católicos romanos y sentenciaron a Pelagio como un hereje, pero Pelagio creía lo que los padres orientales creían en ese entonces, creían el libre albedrío. Entonces, si vamos a condenar a Pelagio de pelagiano, entonces condenemos a todos los padres orientales y a todos los padres apostólicos y apologistas. Condenemos a Justino Mártir, a Ireneo, a Hermas, a Bernabé, condenemos a Ciro, a todos ellos condenémoslos porque ellos creían en las doctrinas que ya les acabé de mencionar. Inclusive yo tengo bastantes citaciones ahí en el libro. Por ejemplo, Bernabé dice que los niños son totalmente inocentes y nacen sin pecado. En la epístola de Bernabé, capítulo 9, dice, habiéndonos renovado por el perdón de nuestros pecados, Él nos ha hecho tras otro patrón. Este es su propósito, que debemos poseer el alma de los niños, en tanto que Él nos ha creado de nuevo por su Espíritu. O sea, comparó el nuevo nacimiento del Espíritu Santo como el alma de un niño inocente. Sí, pastor, perdone que le haga un stop, no me gusta hacerlo. No, tranquilo. No me gusta, pero quiero conectar dos preguntas porque usted lo mencionó. Voy a leer dos comentarios. Bueno, son dos preguntas en una desde Colombia, precisamente el pastor Mauricio Ravelo Lizarazo. Si un niño nace sin pecado, porque usted estaba hablando de eso, ¿por qué cuando comienza a crecer, comienza a corromperse su caminar delante de su creador? Y Jorge González pregunta... ¿Por qué no respondamos la primera para no confundirnos? No, porque creo que van juntas, ¿no? Ok. ¿Por qué mueren los niños? Lo que se supone que uno tiene que... O sea, pregunta... Bueno, el hermano arriba pregunta por qué se apartan al crecer. Y el hermano abajo, ¿por qué mueren? Partamos exactamente. Porque el calvinismo dice que el pecado trajo la muerte. Y dicen que es la muerte física. No, ahí, si usted lee simplemente en comprensión de lectura, no lea entre líneas, no le dé otra interpretación. Pablo está hablando de la muerte eterna, la condenación eterna. Por el pecado entró la muerte eterna. La muerte física es una consecuencia, no es un juicio, es una consecuencia. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecan, el Señor les quitó el privilegio de comer del árbol de la vida. Génesis 3:22 dice, no se alargue la mano el hombre y coma y viva para siempre. Por eso lo sacó del Edén, para que no comiera del árbol de la vida y viviera para siempre siendo un pecador irredento. Por eso lo saca. Entonces, por eso es que los hombres mueren como consecuencia del pecado, no como juicio. Como juicio es la condenación eterna. Eso lo dice en el libro de Romanos, en ese bloque de Romanos 5, del 12 al 21, léalo y verá que usted va a encontrar condenación eterna. Ahora, ¿por qué los niños se corrompen en la medida que van creciendo? Ya lo expliqué, porque heredamos de Adán biológicamente una naturaleza mortal, una naturaleza débil. El Señor dijo, la carne es débil. En Romanos capítulo 5 dice, cuando éramos débiles. Romanos 8 dice que éramos débiles. Entonces, al ser débiles biológicamente, moralmente, en la voluntad, entonces nos inclinamos por el mal. Y la Biblia dice en el libro de Primera Carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice que nosotros fuimos redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres.
Entonces, los niños son en su carácter y en su conducta de acuerdo a lo que reciben en su entorno. En este caso, aprenden costumbres, aprenden reacciones, aprenden creencias, aprenden sentimientos, los heredan de sus padres. Eso dice la escritura en 1 de Pedro capítulo 1. Entonces, por eso los hijos se van corrompiendo y todos nos inclinamos por el mal porque somos débiles. Y cuando es la época de la conciencia, en Romanos capítulo 7 dice, viene el mandamiento, que es en la época de la conciencia, y el mandamiento genera en mí toda concupiscencia. La concupiscencia es epitumía en griego, que es un deseo intenso por eso, y caemos en pecado, y todos hemos pecado, y a partir de ese momento es que somos responsables moralmente delante de Dios. De hecho, la tradición judía, los judíos, usted puede hablar con cualquier judío ortodoxo y le pregunta en qué momento los judíos son responsables ante Dios, y ellos dicen a los 12 años. Por eso presentan a los niños ante la sinagoga como guardadores de la ley, y tienen que recitar el Shema Adonai, el Deuteronomio capítulo 6, y pasar y hacerlo moralmente responsable delante de la congregación y delante de Dios, para que usted se dé cuenta en el trasfondo que los judíos no consideran a los niños culpables del pecado de Adán. Por eso en la literatura judía, 200 años antes de Cristo y 200 años después, nunca se habló de ese concepto de que el pecado de Adán se hereda a los seres humanos. Gracias, pastor. Pastor, ¿tiene fuerza todavía? ¿Está bien de ánimo? Suficiente, no hay problema. Bueno, gloria a Dios, aunque estoy pendiente del departamento de producción, mi esposa que puede venir por allí con la tijera digital diciendo, deja descansar al pastor. Pentecostal ortodoxo. Saludos, pastor. ¿Qué piensa de los? Y repito, si la pregunta no va con el tema, el pastor tiene la libertad de decir, esa no aplica o para otra oportunidad. Saludos, pastor. ¿Qué piensa de los penterreformados, pentecostales neocalvinistas? Que muchos de ellos se han enfocado en calvinizar sus iglesias no calvinistas. Están desubicados, la verdad. Lamentablemente, dentro de nuestros círculos pentecostales, desde su fundación, porque el movimiento pentecostal moderno, yo vi historia del pentecostalismo y trazamos la historia desde Hechos capítulo 2, siglo I, siglo II, vimos el mover del Espíritu Santo, la manifestación de dones, la profecía en el siglo I, en el siglo II, etcétera. Vimos mucha historia y durante todos los tiempos. Y llegando a la época moderna del año 1906, allá en Estados Unidos, con William Seymour, cuando se establece el pentecostalismo, se prioriza o se fundamenta la iglesia pentecostal más que todo en el mover y la acción y la operación del Espíritu Santo, y se retira un poco de la soteriología, antropología, y en este punto es que los calvinistas es donde entran a llenar ese vacío actualmente. Entonces, lamentablemente, por falta de conocimiento, de capacitación, es que ellos han tenido un campo muy fértil para evangelizar a los pentecostales, puesto que no han sido adoctrinados muy completamente. Pero yo les recomiendo a los pastores pentecostales, cómprense ese libro y capacítense y tengan fundamento bíblico, histórico, teológico para la defensa de la fe. Excelente. Seguimos colocando allí el libro para que sepan, para que lo conozcan al respecto. Juan Manuel, ¿podemos decir que el calvinismo tiene errores interpretativos? Sí, podríamos hablarlo, partiendo del hecho de esta sola doctrina. Hay tres doctrinas que se discuten entre ellos, la cabeza federal, la parte biológica y la neutra. Entonces, lo que mencioné. Entonces, entre ellos se acusan de errores. Entonces, ahí podemos, no solamente yo lo defino, sino ellos mismos lo definen. Entonces, no es cuestión personal. Excelente. Diego, voy a sacar la pregunta por tu participación, pero el pastor pues ya comentó esto. ¿Es correcta la afirmación de algunos calvinistas de que no había padre antes del 150 que enseñaran o defendieran el libre albedrío? No, estaba pensando en otra cosa. Creo que el pastor no tocó esto. Pero lo puedo enseñar, sí, claro. Los padres apostólicos del primer siglo y segundo siglo enseñaron sobre el libre albedrío.
Lo enseñaron inclusive en la literatura judía 200 años antes de Cristo. Usted va a los libros apócrifos en cualquier Biblia católica, leas el libro eclesiástico y ahí encuentra el término libre albedrío. De hecho, en la Biblia, en el Levíticos, aparece el libre albedrío como le dijera yo, en su lengua hebrea. Traducida al inglés, aparece el término Nadab, aparece ofrendas de libre albedrío, offerings of free will offering, dice en inglés. Y en el libro de Filemón 1:14 está el término también en griego, donde habla de que libre voluntad. Entonces el término libre albedrío es bíblico y también es histórico. Por decir, muestra a ver dónde le podría citar, vamos a hacerle una citación. Si me espera, le hago una citación de Ireneo o de Justino Mártir, que habló del libre albedrío, y les puedo dar la fecha si quieren. Adelante, pastor, adelante, gracias. Ok, vamos a hablar, por ejemplo, de Justino Mártir. Sí. Adelante. Hermanos, recuerden que tenemos los enlaces de compra en Amazon. Adquiéranlo porque aún faltan más entregas, por lo menos 4 más y tal vez una quinta para cerrar todo. Así que es bueno que tengan el libro, aunque estén en contra o a favor. Pero hermanos, es hora del análisis, de la reflexión, del pensamiento, de disentir con respeto, de madurar, de tomar lo que nos ayuda, nos hace crecer. Adelante, pastor. Sí, por ejemplo, Justino Mártir refutó las ideas de los gnósticos que enseñaban que los hombres eran creados malos por naturaleza, incapaces de hacer algo bueno, negando que los seres humanos tenían el libre albedrío. Voy a hacer la citación, Justino Mártir, en la primera apología, capítulo 43. Mire lo que escribió Justino Mártir. Y de nuevo, a menos que la raza humana no tenga el poder de evitar el mal y escoger el bien por libre elección, no serían responsables de sus acciones, de cualquier clase que sean, sino que es de libre decisión que los hombres caminen en integridad y tropiezan, así lo demostraremos. Sin embargo, afirmamos cuál es el inevitable destino. Quienes escogen lo bueno tendrán recompensas dignas y para aquellos que deciden lo contrario tendrán sus recompensas merecidas. Porque Dios hizo al hombre no como las otras cosas, como los árboles y cuadrúpedos que no pueden actuar por elección, porque ni sería digno el hombre de recompensa o de alabanza si el hombre no escogiera lo bueno. Pero todos fueron creados para esta finalidad. Ni sería digno de castigo si el hombre fuera creado malo, no siendo malo de él mismo, sino que no siendo capaz de hacer nada más para lo cual fue hecho. Hay muchas citaciones en el libro. Yo menciono citaciones de Ireneo, de Justino Mártir con respecto al libre albedrío. Ahora, usted me pregunta, ¿qué cree usted, pastor, del libre albedrío? Una persona en pecado, después de que es responsable moralmente ante Dios, la persona está esclava del pecado. La persona no puede decidir por el bien. La persona no puede tomar una elección por el bien. Me refiero en cuanto a su salvación. Entonces, ¿usted está creyendo la doctrina de la total depravación, la total inhabilidad? No, yo lo que creo es que después de que el evangelio es presentado, como dice Marcos 16, que es presentado a toda criatura, trae iluminación. Ese es el abrir de ojos que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 26, el Señor le dice para que abran sus ojos. Y en el libro de 2 de Corintios 4 habla de que así como Dios mandó que de las tinieblas alumbrase la luz, así también iluminó nuestro entendimiento. En ese momento es iluminado el entendimiento y la persona puede decidir en ese momento de creer en el Hijo de Dios o no creer. Desafortunadamente, los que toman la voluntad de no creer, como el rey Agripa que le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, ellos son los que se pierden. En el libro de Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer no tiene la vida eterna. El hombre ejerce el libre albedrío después de esa gracia previniente o de esa iluminación que es dada por el Espíritu Santo en la predicación del Evangelio para que crea o no crea. Ahí es donde yo avalo lo que es el libre albedrío en el ser humano. Mientras el hombre está en pecado, él no puede decidir porque está esclavo del pecado.
Precisamente, pastor, gracias. Y hermanos, tengo que ir cerrando ya el tiempo de las preguntas. Me quedan varias en stock. Desde Chile, Luis Valder, Dios le bendiga, pastor Ale, hermano Jairo. El libro del pastor Ale es académicamente comparable con el del doctor Ken Wilson. Gracias por la recomendación, hermano Luis. Y precisamente desde Chile, el hermano Luis dice, pastor Ale, ¿podría dar ejemplos donde la Biblia muestra al ser humano usando su libre albedrío para escoger hacer el bien y para buscar a Dios? Sí, ya lo di. se nos adelantó. Pero quería sacar la pregunta para que el hermano vea que la tomamos en cuenta. Gracias, hermano Luis, por la pregunta. Gracias, pastor. Hermano, voy cerrando el tiempo de las preguntas porque tengo varias allí. Esto es referencial más que todo. Pregunta, ¿qué libro recomienda el pastor para poder estudiar a los padres apostólicos de los 4 primeros siglos? A ver, lo que pasa es esto, en cuanto a la teología histórica, cada quien defiende su punto de vista, por lo menos, mire, este es mi libro, mi texto de estudio, tuve que estudiar que es Historical Theology de Allison, pero él defiende el calvinismo, no más con esa imagen, defiende el calvinismo, y lamentablemente Allison está haciendo una defensa del calvinismo con los padres apostólicos y los padres apologistas, pero no es, como le digo yo, imparcial. Él defiende su postura. Entonces, no le recomendaría, lea usted por sí mismo los padres apostólicos, ahí están en línea, usted puede encontrarlos en español, en inglés. Léase, los padres apostólicos son del primer siglo y los apologistas del segundo siglo. Y usted aprende usted a educarse en ese aspecto y aprende a sacar sus propias conclusiones, porque cada quien defiende su punto de vista. Entonces, yo le recomiendo más bien que los lea directamente. Gracias, pastor. Por allí preguntaron de la elección incondicional. Eso es otro programa. Recuerden que hoy solo estamos con depravación total. Recuerden, vamos terminando, hermanos, vamos terminando. Edgar, otra pregunta, pastor. ¿Cree usted que fue un error de Agustín el construir puntos tan importantes de su teología, soteriología y escatología desde el afán apologético en vez del estudio paciente? Y él comenta, voy, pastor, y Edgar comenta, aclaro mi segunda pregunta, la anterior. Hay veces que las personas con el afán de defender algo rápidamente construyen apresuradamente ciertos puntos teológicos y caen en errores peligrosos. A todos puede pasarle. Y él había hecho ya esta pregunta, pero diríamos que la oficial es esta. Sí, no es tanto el afán. El afán podríamos hablarle del carácter de Agustín de Hipona. Él era abogado. Y usted sabe que los abogados son preparados académicamente para defender sus posiciones, sus clientes. Y lamentablemente él mezcla esa diríamos, virtud con respecto a sus posturas teológicas, y obviamente juega el ego del ser humano, que no es rendido a los pies de Cristo, y que como lo dijo el biógrafo de Agustín de Hipona, que es Bonner, que no es Ali Bonner, la doctora, sino otro Bonner, que Agustín se encaprichó tanto con el texto de Romanos 5:12, diciendo en quien todos estábamos y en él pecamos, que lo repitió en todos sus escritos muchas veces, tanto que dice el biógrafo Bonner, que si aún el mismo apóstol Pablo se le parara enfrente y le dijera, ese no es el significado, no lo aceptaría. Ya. Era el carácter de Agustín de Hipona. Excelente. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Voy cerrando con las últimas preguntas que tenemos por aquí. Vero desde Argentina, pregunta, en el ámbito académico del tema de la entrevista, ¿este es un tema que está investigándose con más rigurosidad ahora o es algo que de hace tiempo se está viendo? Desde hace tiempo, cuando yo empecé a estudiar este tema, si usted compra el libro, usted encontrará la biografía. Todos los textos que yo leí son en inglés y son textos antiguos. Hay textos clásicos que hacen refutaciones históricas del calvinismo, inclusive apelando a los padres apostólicos y a los padres apologistas, apelando a la teología histórica para la defensa de la fe. Esto no es nada nuevo de Ales, hay muchos escritos, excelentes escritos. En la biografía del libro aparece, creo que yo puse muchos libros que consulté y son de autores viejos, antiguos, no son tan modernos como ahora, ¿no? Obviamente que pertenecen al año 1900 y etcétera, hasta el año 2000,
pero hay muchos, inclusive clásicos. Hay autores clásicos que refutaron el calvinismo desde que se fundó, desde el Sínodo de Dort en el año 1618 allá en Holanda, cuando sacan los cánones de Dort. Lo hicieron fue porque Arminio estaba popularizando en Holanda su visión contra las doctrinas de Juan Calvino. Entonces, todas esas tesis argumentativas vienen desde la antigüedad y muchos escritos, muchos libros se han hecho. Muy bien, hermanos, creo que vamos a terminar con esta pregunta de Jorge Silva, creo, ya por el tiempo. Hermano, pero por favor, vayan a las redes del Pastor Ortega, las he colocado durante toda la transmisión, no tienen excusa. Ahí está el canal de YouTube y, por supuesto, tome usted lo que crea conveniente y si hay cosas que no, pues no las tome, pero vaya y vea y analice y escuche. A veces somos rápidos en opinar. Allí está el canal el espacio de Facebook. He dejado los enlaces de compra en Amazon, de Amazon digital y en impreso. Así que no hay excusa. Espero que sea de bendición. Por aquí nos comenta, gracias, no olviden dejar su like. Por aquí nos comenta de Australia Luis Jovel, que ya tiene el libro. Es que los calvinistas de habla hispana, para ellos es sorpresa saber que hay oposición académica al calvinismo y aún calvinistas que quieren aclarar cosas. Antes de la pregunta, ¿quiere usted hacer algún comentario, doctor? Profesor, bueno, yo lo trato como doctor porque usted maneja el tema, ¿no? Y Jovel, tienes permiso para tomar esa respuesta y ese comentario para tu canal. Y cualquiera que quiera hacer reacción al video como difusión educativa, adelante. Coloquen el enlace de Cápsulas de Teología, el @ y den el crédito. ¿Quiere hacer un comentario, pastor, antes de ir a la pregunta? No, está bien. Luis Jovel es un académico, lo respeto, lo admiro y yo lo he seguido estos años en silencio, ¿no? Y envío un saludo a Australia. He visto los ataques de Will Graham y de Winston, pero bueno, él sigue ahí en su sencillez y que el Señor lo bendiga defendiendo la fe que fue dada una vez a los santos y tiene toda la razón. Sí, los calvinistas creen que no hay personas preparadas académicamente para la defensa de la fe o contrarios a su fe. Ellos creen que son los únicos y etcétera. Lamentablemente, como un comentario estaba leyendo, que apelan hasta el griego y le dan otros significados. Y lamentablemente eso ocurre. Esa es nuestra pregunta. Espero que sea final y quede aquellos que usan la gramática griega para sostener el calvinismo. Sí, sí, por lo menos Mire, por ejemplo, James White es un experto en griego. James White, yo lo admiro, lo respeto como apologista. Él es calvinista, no es mi enemigo, entiéndame, por favor. Pero con respecto él es experto en griego. Y yo he visto debates con Brown, no recuerdo el nombre de él es experto en hebreo. Y esos debates son en inglés, no están en español. Y sin embargo, es difícil, ellos no ceden, ellos se mantienen en sus posturas, crean nuevas reglas gramaticales, etcétera, para sostener sus posturas con respecto al griego koiné. Personalmente estudié el griego koiné, no soy experto, pero tampoco soy ignorante. Y yo sé que de aquí habrán personas que empezarán a la defensa y utilizarán el griego y empezarán a decir esto no significa. Entonces tendremos que condenar también a los padres apostólicos y a los padres apologistas porque ellos no creían en esas doctrinas también. Y eso que ellos sí eran de habla griega. Muy bien, gracias, doctor. Hermano, gracias a todos los que pastor. Bueno, hasta el público le está diciendo. Oiga, sí, no, soy pastor. Bueno, estudié, sí, empecé a estudiar la maestría en una universidad de Estados Unidos, pero no la terminé. Vamos a animar al pastor. Tal vez lo estemos profetizando. Hermanos de Cápsulas de Teología, gracias por apoyar el entrevistazo. Hermanos, somos un canal pequeño, no somos un canal de chisme, ni de pelea, ni de andar por allá haciendo miniaturas y memes para burlarnos de los demás, nada. Sí. Al ser un canal pequeño, hermanos, les queremos pedir a las 113 personas, creo que he visto 115, 120 conectadas, regálenos un like. Hay 101 like. ¿Para qué es el like? Para que YouTube recomiende el video.
para que YouTube lo recomiende. No es para hacer dinero ni nada. Pues regálenos un like. Queremos volver a traer al pastor para las otras 4 letras, los otros 4 postulados del Tuli, y tal vez para una quinta para cerrar todo. Entonces, por ahí están preguntando la soberanía, la elección. Esas preguntas son para el momento que lleguemos a esa letra en particular. Profesor, pastor, ya iba a decir otra vez doctor, hermano, ¿cómo se ha sentido? Muy bien. ¿Y qué nos diría? Pues me han dicho, no digas palabras finales, ok, para despedirse de la audiencia en esta ocasión. Bueno, que el Señor les bendiga y gracias por compartan el video. Eso sí, compartan en sus redes y que el Señor nos siga ayudando a todos. Amén. Excelente. Y había por acá, vamos a ver, una pregunta más, porque Sí, es el moderador, no es el moderador del canal para no dejarlo. No hay problema. Para ahora por fuera. La fe dada a los santos no es calvinismo ni arminianismo, sino el evangelio de la gracia en Cristo en su muerte y resurrección. Podemos criticar posturas, pero la lealtad es al evangelio. Sí, creo que es un comentario reflexivo. Creo que es un comentario reflexivo y me gusta porque es neutral. No podemos condenar. Algún día llegaremos al cielo, dice el apóstol Pablo en Corintios 3, en parte conocemos, y cuando venga lo perfecto, entonces sabremos todo. Y esa es la eternidad, dice Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que han enviado. Tendremos toda la eternidad para aprender quién estaba errado y quién no estaba errado. Eso sí, si lleguemos a ser salvos, ¿no? Que Dios nos ayude. Para quienes preguntan, el canal de YouTube del pastor lo he estado colocando durante toda la entrevista. Hemos mostrado sus libros, su Facebook. Recuerden, para los que están conectados reciente o son nuevos suscriptores, tenemos un entrevistazo anterior con el pastor Ortega, Son salvos los unicitarios, hablando de su libro La Trinidad, y hoy hemos hablado del origen oculto del calvinismo. Busquen allí en el canal esa entrevista. Dejamos el enlace en la descripción de este entrevistazo, un libro muy histórico, teológico, reflexivo, con el estilo del pastor Ortega. Pueden estar en desacuerdo, pueden diferir, sí, pero lean el libro, trabájenlo, sopésenlo con la historia, con la académica, hagan la reflexión, porque hermanos, con todo respeto, en el chat se puede opinar con 200 caracteres, pero vamos a trabajar y vamos a estudiar el tema, y en aquellas cosas que se difieran, con respeto, con espiritualidad. Bueno, hermano, gracias a todos los que siguen opinando, gracias a todos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Disculpen que hay preguntas que no estoy sacando porque no aplican a lo particular. Ya, entonces, pastor, primeramente Dios mediante, para el mes que viene, entonces nos vamos con la predestinación bíblica e histórica. Sí, entonces, el punto número 2, la predestinación. ¿Ok? Sí. ¿Dónde está aquí el Tuli, que sería? La U, unconditional election. Unconditional election, que es elección incondicional. Bueno, y vamos a ver las dos posturas, lo que es el monergismo y el sinergismo. ¿Qué creían los padres apostólicos? Para eso vamos a basarnos en historia. ¿Qué creían los judíos? ¿De dónde viene lo que es el monergismo? Le doy una parte de los esenios. El determinismo, los gnósticos, maniqueos, etcétera. Bueno, todo eso y hacemos citaciones. Esto no es una calumnia por calumniar, sino haremos fuentes primarias, porque el determinismo es bastante grave. Por ejemplo, hay declaraciones, por ejemplo, de calvinistas como James White, que dice que la violación a una niña, a una menor, fue determinada por el decreto sabio de Dios. O sea, que todo está determinado y todo ha sido, y eso lo dice la Westminster Confession, que por el consejo sabio de Dios, Dios determinó que todo lo que sucede en el mundo aconteciera. Entonces, ahí Juan Calvino también se mete en esa área y dice que los borrachos, los asesinatos, todo fue determinado por Dios. Eso ya es un determinismo y es bastante grave para enseñarlo como una doctrina cristiana. Gracias, pastor. Quiero, hermanos, para que vean lo importante que es adquirir el libro, aparte que apoyan el trabajo ministerial del pastor, La predestinación bíblica e histórica. Comienza, será nuestro siguiente entrevistazo con el pastor, en la página 43
y termina en la página 93. ¿Cuántas páginas? Casi 50. Casi prácticamente 50 páginas. Hermano, y el anterior dijimos 40, creo. 43. 43. Hermano, adquieran el libro, vale la pena. No podemos en una entrevista hablar en un entrevistazo de 40, de 50 páginas, pero creo que es un buen adelanto. Vamos casi llegando a las 2 horas. No sé cómo se llama la esposa del pastor Ortega, pero creo que nos está viendo. Y su familia. ¿Cómo se llama? Juliana. Hermana Juliana, gracias por prestarnos al pastor durante casi 2 horas, hermano, y doy fe que en ambos libros animo a que los adquieran. Hay teología, hay reflexión, hay Biblia. Por allí alguien criticó, no, que solo en libro y no en Biblia. No. Tienen que ir al libro, a los libros. Hay bastante sustento bíblico. Yo coloco el pensamiento, el error y luego sustento bíblicamente por qué no estoy de acuerdo y lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, tiene bastante sustento bíblico. Patrística, historia, reflexión, en fin. Bueno, nos tenemos que despedir. Sí, gracias, hermana Juliana, por allá, familia del pastor Ortega, los seguidores del pastor Ortega en YouTube, en Facebook, veo que nos han apoyado. Gracias por apoyar, por estar allí. Como siguen preguntando, pues voy a dejar por allí fijado el canal de YouTube del hermano. Ahí está, para que puedan ir allí. ¿Qué encuentra la audiencia allí en su canal de YouTube, pastor? Pura exposición bíblica. Mi estilo de predicación es expositivo. Yo he hecho exposición del libro de Génesis, de Apocalipsis, de Romanos 9, del libro de Nehemías, el libro de Daniel, todo eso con bastante en series. El canal es expositivo, más que todo. Perfecto. ¿Y en Facebook igual, mismo contenido? Sí, es el mismo contenido, sí. Excelente. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Regálenos sus likes. Hoy depravación total. La siguiente entrevista, Elección Incondicional, con el pastor Alexander Ortega Pereira. Adquieran el libro. Lo vuelvo a dejar, hermanos, porque el precio realmente vale la pena. $20. Alguien nos donó $20. Tal vez se lo podemos donar a un pastor interesado. Y en básicamente $10 digital. Dígame, pastor, dígame. Más bien compre un libro y regálelo. Sí. O dos en digital, en Kindle. Dejamos los enlaces. Sí. Dejamos el enlace de la entrevista anterior una vez más para que vean que aquí queremos apoyar el trabajo del pastor. Está en el canal de YouTube, nuestro canal de YouTube. Y nada, nos tenemos que despedir. Pues será hasta la próxima aquí en Cápsulas de Teología, en el entrevistazo o algún otro segmento. Pastor Ortega, ha sido un lujo tenerle en el día de hoy. Gracias por su tiempo, por su amabilidad, por su esfuerzo, por su trabajo. Saludo a los hermanos en la iglesia. Audiencia, den like, compartan, tomen el video, difúndanlo, hagan reacción, compártanlo con su pastor, con sus líderes, reflexionen. Esto es muy importante, que no se pierda la reflexión. Déjennos sus preguntas si tienen más en la caja de comentarios, los que no vean en off. Gracias. Y por supuesto, oren por el pastor Ortega, por su ministerio y también por Cápsulas de Teología. Nos despedimos, audiencia. Gracias por todo. Será hasta la próxima entrega, una vez más, en el entrevistazo de Cápsulas de Teología, su canal de Biblia, su canal de teología, su canal de libros. Recomiendo los dos del pastor Ortega. Buenísimo. Y por supuesto, lo que no puede faltar, café o té. Bendiciones, pastor. Bendiciones, audiencia. Hasta la próxima. Amén. Bye, bye. Saludos. Bendiciones.